Buenas tardes, profesor Fernando del Águila. Mi nombre es Ulises Salvador Álvarez Gómez, de la clase de probabilidad y estadística de Ingeniería Industrial, primer cuatrimestre. A continuación voy a resolver el ejercicio número 2 de nuestras actividades, que es distribución de frecuencias relativas y acumuladas. Ok, para nuestros ejercicios ya tenemos nuestro intervalo de clase, los datos de nuestro intervalo de clase y nuestras frecuencias. Entonces nos corresponde resolver la frecuencia acumulada, frecuencia relativa, frecuencia acumulada relativa de cada intervalo. Vamos a continuar entonces con el primer intervalo, 50-58. Nuestra frecuencia acumulada pasa como tal, 3. Para nuestro siguiente intervalo tenemos que sumar la anterior, nuestra frecuencia acumulada anterior, con el intervalo 59-67, que viene siendo 3 más 3 que ya tenemos, nos da un total de 6. Para el intervalo 68-76 tenemos 6 acumulados. Le vamos a sumar entonces los 15 de este intervalo. Son 6 más 15, nos da un total de 21. Pasamos al siguiente intervalo con 21 acumulados. Para el intervalo 77-85 tenemos 19. Entonces sumamos 21 acumulados más 19, nos da un total de 40. Para el siguiente intervalo 86-94 tenemos acumulados 40, le sumamos los 6 de este intervalo, 40 más 6 nos da un total de 46. Para el último intervalo 95-103 tenemos 6 acumulados, 46 acumulados, le sumamos los 4, 46 más 4 nos da el total de 50. Aquí podemos ver que es correcto. Entonces continuamos con nuestras frecuencias relativas. La frecuencia relativa nos da de dividir la frecuencia de cada intervalo entre el número de datos que tenemos. Entonces en nuestra primera tenemos 3, lo dividimos entre 50, nos da un 0.06. Nuestro siguiente intervalo tenemos 3 en frecuencia igual, entonces 3 entre 50 nos da otra vez 0.06. En nuestro siguiente intervalo tenemos 15, entonces dividimos 15 entre 50, nos da un 0.3. Nuestro siguiente intervalo tenemos 19, dividimos 19 entre 50, nos da un 0.38. En nuestro siguiente intervalo tenemos la frecuencia de 6, entonces dividimos 6 entre 50, nos da 0.12. Nuestro último intervalo tenemos 4, entonces dividimos 4 entre 50, nos da un 0.08. Entonces para las frecuencias acumuladas relativas tenemos que hacer la suma de todas las frecuencias relativas. La primera pasa como tal, 0.06. A esta, para el siguiente intervalo le tenemos que sumar la anterior, entonces tenemos 0.06 más 0.06, 0.06 más 0.06 nos da un 0.12.
Para nuestra siguiente intervalo tenemos acumulados 12, le vamos a sumar el punto 3 que tenemos, 0.12 más punto 3 nos da un punto 42. Para el siguiente intervalo tenemos acumulados 42, le vamos a sumar el punto 38. Nos va a dar un total de punto 80. Para el siguiente intervalo tenemos acumulados 80, le vamos a sumar los 12 de este intervalo. Nos da el total de punto 92. Para el último intervalo tenemos acumulados punto 92, le sumamos los punto 08. Nuestro resultado es 1, que es un entero, por eso podemos ver que nuestra operación está realizada de manera correcta. Las preguntas que vienen en el ejercicio: frontera de clase inferior del intervalo 77-85. Recordamos que para las fronteras de cada intervalo depende del dato que nos pida. En este caso nos pide el inferior, que viene siendo 77. A ese 77 le tenemos que restar 0.5. Entonces nuestra respuesta viene siendo 76. Nuestra respuesta viene siendo 76.5. Frontera de clase superior del intervalo 86-94. En este caso, como es la superior, le tenemos que sumar 0.5 al dato más grande. Entonces nuestro resultado va a ser 94.5. Y como podemos ver en todos los intervalos de clase CIA 50, que es nuestro primer intervalo y lo vamos a tomar como ejemplo, le sumamos 9, pues nos va a dar 58. Entonces el ancho de cada intervalo va a quedarnos en 9. Y con esto doy por concluido mi ejercicio, mi video de presentación. Espero que esté realizado de manera correcta y tenga excelente tarde, profesor Fernando.